Bueno, pues terminábamos en esta mañana diciendo eso, precisamente, que Jesús, hasta ese momento, en Juan capítulo 13, no había hablado. Desde los versículos 1 hasta el 11, Jesús no ha hablado. Bueno, ha hablado a Pedro, pero simplemente para explicarle por qué hacía lo que hacía. Pero después Jesús, de lavar los pies, vemos que viene la instrucción. Versículo 12. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, se volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? ¿Entendéis lo que acabo de hacer? ¿Habéis tomado nota? ¿Habéis tomado conciencia? ¿Realmente habéis cogido la onda de lo que ha pasado en este lugar, en este tiempo que hemos estado juntos? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Fijaros que Jesús conectará el reconocimiento que los discípulos les dan a él con la actitud que ellos deben de tener de servir a los demás. De tal manera que si ellos no van a tener una actitud de servicio, no tienen derecho de llamar a Jesús Señor. Eso es lo que está diciendo. Podemos espiritualizar y podemos decir muchas cosas, pero lo que Jesús está diciendo es: si una persona no tiene la actitud de servir y la motivación de servir por amor, no tiene derecho a llamar a Jesús maestro y no tiene derecho a llamar a Jesús Señor. ¿Y cuál es el mandamiento? Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarme a mí los pies. ¿No dice así vuestras Biblias? La Biblia de algunos debería decir eso, porque parece que algunos hacen así, ¿verdad? Pero fijaros que esto no es lo que dice el texto. El texto no dice: como he lavado los pies a vosotros, ahora vosotros me tenéis que lavar los pies a mí. Esto sería lo más lógico. Yo he hecho esto, espero que vosotros hagáis lo mismo conmigo. Pero Jesús rompe la simetría del relato y hace una conclusión que podemos considerarla antiintuitiva. Va en contra del sentido común. No es que yo hice esto por vosotros y ahora vosotros debéis hacer esto por mí. Lo que dice es: si vais a empezar a llamarme maestro y señor, debéis empezar a serviros los unos a los otros en amor. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque yo estoy muy agradecido a ti, Señor. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? Cuando nos convertimos, lo primero que muchas veces las personas dicen: bueno, ¿qué puedo hacer yo por el Señor? Jesús le contesta: la verdad es que yo no necesito nada. No necesito que hagas nada por mí. Nosotros no servimos porque llenamos una necesidad que Dios tiene. El servicio no es para llenar una necesidad que pueda tener el Dios que ha creado todo, lo visible y lo invisible. Si Dios tuviera una necesidad, dejaría de ser Dios. Esto es lo que no entienden, por ejemplo, en el tiempo de Isaías.
Cuando en Isaías 1 ya Dios está tan harto de las ofrendas que le están dando, de los cultos solemnes, que les dice, mira, me repudia todo esto. Y en el versículo 40 le llega a decir, yo no necesito nada de vosotros. ¿Queréis servirme a mí? ¿Queréis adorarme a mí? Pues empieza por el que está a tu lado. Lavaos los pies los unos a los otros. La única forma de servirme a mí es sirviendo a otros, es sirviendo a nuestro prójimo, es sirviendo al que tenemos más próximo, al que tienes más cerca. No existe en la Biblia otra forma de servir a Dios. Esto puede romper nuestra cosmovisión de lo que es el servicio al Señor. Pero el servicio lo hemos vuelto tan místico, tan contemplativo, tan impersonal, tan irreal. Servir a Dios. ¿Qué es eso de servir a Dios? Dios no nos necesita. Nos está dando el privilegio y nos está dando la oportunidad de hacer algo por la misión. Y puede que un día el Señor te sorprenda y te pueda decir, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de mi Señor. Porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. ¿Y cuándo hicimos esto? Responderemos. ¿Recordáis lo que dice Jesús? Cuando se lo hicisteis a uno de estos, mis pequeños. Esto funciona así. Cuando lo hicisteis por ellos es cuando lo estabais haciendo por mí. No hay otra manera, no hay manera de servir en el reino de Dios sino sirviendo a las personas. Por eso es tan distinta la iglesia del siglo XXI con la iglesia que Jesús quería y quiere para nosotros hoy. Mirad, ¿sabéis una cosa? Los cristianos hoy jugamos a las iglesitas. Los cristianos a día de hoy cada vez veo más que estamos jugando como si esto fuese eso, las iglesitas, como los niños juegan a las casitas. De forma superficial, de forma simbólica y sin verdadera seriedad. Lo que tenemos entre manos es sumamente importante. No podemos andar jugando con ello, porque un día todos tendremos que dar cuentas. Hay un doctor, bueno, es un escritor, y es doctor también en eclesiología y en misionología, y él tiene uno de sus libros, dice una frase que la voy a leer literalmente. Dice, hemos reducido la iglesia a un lugar y a una reunión. Hemos reducido la misión a evangelismo. Hemos reducido la adoración a cantar canciones. Hemos reducido el evangelio a una serie de puntos concretos. Hemos reducido la cristología a la cruz. Hemos reducido el discipulado a la transmisión de información. Hemos reducido el ministerio a pastores y maestros. Hemos reducido la espiritualidad a retirarse del mundo. Hemos reducido la plantación de iglesias a reiniciar nuevos cultos. Es para pensarlo, ¿verdad? Es para pensarlo. En el año 90, no la pongas todavía, en el año, bueno, al final de los años 90, creo que fue en el 97, tuve la oportunidad de ir a predicar con hombres de valor a Hispanoamérica, pero antes pasamos por Houston y por Dallas para que nos dieran una formación y tal, y entonces nos enseñaron el seminario de Dallas. En ese seminario, yo no voy a entrar a sus énfasis teológicos y tal, pero ahí se han formado
grandes hombres de Dios, eso es indiscutible, ahí en Damas. Pues la junta directiva tuvo la feliz idea de levantar en el campus una estatua representativa de la institución académica. Así que le pidieron a un artista que la pudiera hacer. Y el autor de esta escultura de bronce se llama Max Greiner. El artista no representó a la obra en un despacho ni en una biblioteca, no representó en ningún momento a un alumno allí en su mesa con un montón de libros, o un predicador desde un púlpito con la Biblia en la mano. El artista tuvo la brillante idea de hacer esta obra que se llama Divino Servidor. Y todo el que estudia teología en esa facultad tiene que pasar por ahí y ver esta imagen. ¿Sabéis qué imagen es? ¿No se ve? Sí. Muy mal, ¿no? Bueno, es Jesús lavando los pies de alguno de sus discípulos. Ahora, mirad, esto podéis verlo incluso si queréis en Google, lo podéis buscar. El rostro de Jesús no se puede ver porque la cabellera de Jesús le tapa el rostro. De modo que aunque tú te pares delante de esta estatua, no puedes ver el rostro de Jesús. La única manera de ver el rostro de Jesús es si te arrodillas al lado de Jesús. Cuando tú te inclinas de la manera que Jesús está inclinado, entonces puedes ver su rostro. Pero no solamente eso. La palancana está llena de agua. Y cuando tú te inclinas, ves reflejado el rostro de Jesús y tu propio rostro. Toda una parábola del servicio en esta representación artística. La Iglesia debe recordar que si vamos a volver a ver y reflejar el rostro de Jesús, debemos tener la actitud que el Señor tuvo de inclinarse, de ponerse de rodillas, de estar dispuesto a remangarse. No hay servicio si no nos quitamos el manto. No hay adoración genuina si no nos humillamos, si no nos arrodillamos, si no nos sacrificamos como lo hizo el Maestro. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En esta época, la fe cristiana estaba realmente muy diferente a como la vemos hoy. Mirad, yo creo que hoy estamos flotando, siempre estábamos hablando en la comida, ¿no? O después, en la sobremesa. Nosotros, además, como españoles, no tenemos término medio. Siempre nos vamos de un lado al otro, somos como el péndulo, ¿verdad? Y creo que en esta época la fe está flotando, por un lado, en una forma de vivir muy mística, y por la otra, de vivirla muy intelectualmente. No está mal ni la primera ni la segunda. No está mal una experiencia de contemplación, de adoración, claro que no. Y que podamos pasar varias horas en la iglesia y alabando y teniendo veladas de oración. Estupendo. Y no está mal tener un estudio concienzudo del texto y que realmente nos preparemos, por supuesto. Ahora, lo que tiene el servicio a la manera de Jesús es que la teología se convierte en teofanía. ¿Tú sabes lo que es una teofanía? ¿Verdad que lo sabéis, no? Una teofanía es una aparición en tiempo real de Dios. Cada vez que servimos a los demás con la motivación
correcta, el Señor se hace presente. Y la eclesiología se convierte en teología. Si alguno después tiene algún problema y me acusa de ser un hereje, yo le puedo argumentar esto más detenidamente. Pero no hay manera más contundente para que Jesús se haga presente que cuando imitamos a Jesús y seguimos las pisadas que él hizo. Invitamos a Jesús a que se haga presente cada vez que nos humillamos, cada vez que nos servimos en amor los unos a los otros, cada vez que cumplimos su mandamiento, su gran comisión. ¿Recordáis? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Y qué dice al final? Y he aquí, yo me haré presente. Bendigo a todos los hermanos que se quitaron el manto, que tomaron el lebrillo, la toalla, y se inclinaron, se arrodillaron y me lavaron los pies. Y reflejaron al Señor con su amor, con su servicio, y pude ver al Señor muy claramente. Bendigo a mis hermanos que cuando llegué a la iglesia no me pidieron nada, sino que me trataron con gracia y me sirvieron con humildad de corazón. Mirad, a lo largo de mis años en el ministerio, yo os puedo decir que he visto mucha retórica y sigo viéndola, ¿eh? Mucha retórica. He escuchado hablar mucho de sana doctrina. Es curioso porque la sana doctrina sana. Y a veces se usa la sana doctrina para dividir. He escuchado de teología bíblica, de espiritualidad equilibrada, he oído reflexiones profundas, he escuchado mensajes estupendos, pero cuando he visto a Cristo presente, es cuando nos amamos, nos sacrificamos y nos servimos en amor los unos a los otros. Mira, hace unos años hicimos un retiro de iglesia. Hace ya bastantes años. Esther, ahora va por ti. Aquí tenemos otro artista. Un artista que además acaba de exponer, ha vendido 2 cuadros. Y ella hizo algo, porque yo le pedí para ese. No sé si se va a ver. Espero que sí. ¿Se ve? Bueno, ahí lo tenéis, más o menos. Pues el eslogan del retiro, que además lo he utilizado y lo he llevado a la fraternidad de pastores en Albacete y en otros lugares, porque me encanta esto, ni tú ni yo, nosotros y ellos. Esa es la idea. Ni tú ni yo. Aquí lo importante no somos ni tú ni yo, somos nosotros. ¿Habéis visto cómo empieza el Padre Nuestro? Padre mío que estás en los cielos. No, nadie puede llamar al Señor Padre si no se siente hermanos los unos de los otros. Si tú no te sientes hermano del hermano que tienes al lado, tú no puedes llamar al Señor Padre. ¿Entendéis de lo que estoy hablando? Ni tú ni yo. Somos nosotros. Son ellos los que necesitan realmente el Evangelio. Cuando abrazamos, cuando nos acompañamos, cuando nos lavamos los pies sucios del camino, sin importar su apariencia, su historia, su pasado, su circunstancia, no importa. Cuando le compartes tu amor y le sirves con humildad y te sacrificas y este amor te duele, entonces Dios se hace presente. ¿Habéis visto versículo 34 y 35 del mismo capítulo? Miradlo, por favor. ¿Alguien quiere leerlo?
versículos. En esto conocerán todos. Como decía Francis Schaeffer, la mejor apologética que podemos hacer es el amor. Cuando termina un retiro en nuestra iglesia, y solemos decir a las personas que traigan amigos que no sean creyentes, yo siempre les pregunto, ¿qué os ha llamado la atención? O cuando tenemos un culto especial y después es una persona pues, que tengo contacto con ella porque es un amigo, es un conocido, le pregunto, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? Es muy curioso, ¿eh? ¿No le llama la atención el edificio? ¿No le llama la atención la calidad de la música? Claro, es muy bueno todo eso. ¿No les llama la atención el mensaje que se ha dado? No estoy diciendo con esto que no hay que hacerlo, ¿eh? Lo que más le llama la atención es siempre lo mismo. Ostras, sois una familia. ¿Cómo os amáis? Es que esto se percibe. Es que ni siquiera sois conscientes de lo que aquí se vive. Dios se sigue haciendo presente por su gracia y lo está entre vosotros. Y si el Señor seguirá estando y seguirá haciéndose presente y seguirá trayendo personas y seguirá siendo luz en medio de este mundo, será porque personas como vosotros, como tú y como yo, realmente estemos dispuestas a amarnos de verdad, pero no de boquilla, amarnos realmente de corazón, con sencillez, pero amándonos, queriendo cubrir necesidades que hay en el pueblo de Dios, queriendo ir al mundo, alcanzar el mundo, pero con amor. Mirad, yo admiro a las personas que tienen iniciativa, las admiro, pero especialmente a día de hoy, ¿sabes lo que más admiro? A las personas que tienen acabativa. Sí, la palabra acabativa no me la he inventado, está en la RAE, ¿eh? La palabra acabativa es la capacidad de llevar a término las iniciativas, o lo que es lo mismo, acabar las cosas que se inician y evitar que esas cosas se queden, como sucede en la mayoría de veces, en el limbo. Admiro a las personas que terminan las cosas. Esto va para vosotros. Esto va para ti. Para ti. Habéis iniciado esto. Habéis iniciado esto. Con la ayuda del Señor, con todo lo que queráis, con su gracia, habéis iniciado esto. Llevarlo a cabo. El Dios que nos sacó no nos puede dejar ahora morir en medio del desierto, ¿sabes? Por si alguno lo piensa, no creo que Jesús nos llame ahora a lavarnos los pies. Yo he estado en algunas iglesias que nos han lavado los pies a mi mujer y a mí. Y un día lo pasó mi mujer fatal porque llevaba medias. Y dice, madre mía, ¿y ahora qué voy a hacer? No creo que Jesús nos llame a esto. Pero podemos traducir este lavar los pies de muchas maneras diferentes en nuestra cultura del siglo XXI. Hay miles de cosas muy prácticas que podemos hacer los unos por los otros. No vamos a lavarnos los pies literalmente, pero sí vamos a servirnos en amor los unos a los otros. Y aquí hay mucha creatividad para saber qué podemos hacer. Este es un mandato de Cristo. Esto no es una sugerencia. Esto no es una sugerencia.
Esto es un mandato. Servirnos los unos a los otros. Pero además, para finalizar, fijaros que encontramos implícita una promesa de Dios. Hay un mandato, pero a la vez hay una promesa. Versículo 17. ¿Cuál es la promesa? Ahora sabéis esto. Dichosos, bienaventurados, ¿no dice eso? ¿Sí qué? Si simplemente lo sabéis. Si lo ponéis en la práctica. La felicidad no está en saberlo, sino en hacerlo. Y Jesús es como si nos llevara de nuevo al Sermón del Monte, de nuevo, y nos estuviera diciendo como allí en la bienaventuranza. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que han aceptado la fe en Cristo Jesús. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que por mi causa os vituperan y os persigan y dicen toda clase de mal contra vosotros. Es decir, el gozo, la alegría, la dicha del amor es un servicio comprometido. Sí, me da tiempo. ¿Sabéis cómo es el infierno de los chinos? ¿Sabéis cómo es el infierno de los chinos? Esto lo escuché el otro día. Bueno, pues según leí, es tener unos palillos de comer de 2 metros y con esos palillos nunca poderlos llevar a la boca. Y siempre estar hambrientos, infelices, insatisfechos y frustrados. Ahora, ¿sabéis cuál es el cielo de los chinos? El cielo de los chinos también tienen 2 palillos de 2 metros, pero se dan de comer el uno al otro. Si queremos ser eclexia o eclexía, donde se refleje el carácter, las virtudes de Cristo, debemos de servirnos los unos a los otros en amor. Y si esto implica sacrificio, debemos de hacerlo. ¿Sabéis cómo acaba este pasaje? ¿Sabéis cómo acaba? Los discípulos con los pies limpios y el Señor con los pies sucios. Y esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Cristo colgado en una cruz, el que es 3 veces santo, cargando con toda nuestra suciedad, con todo nuestro pecado y con todas nuestras cargas. ¿Sabéis por qué? Por amor. Si realmente decimos lo que decimos ser, si queremos realmente que el Señor nos siga realmente teniendo y que el candelero que el Señor ha puesto en ningún momento se apague, debemos de seguir haciendo aquellas primeras obras. Y debemos seguir animándonos los unos a los otros a ese amor y a esas buenas obras. Y ahora mi querida esposa va a dar la guinda. Evelio acaba con el ejemplo que Jesús nos ha dejado, un ejemplo visible de servicio, de amor, de sacrificio, pero Jesús no solo se queda con la enseñanza y la encarnación de la enseñanza, sino, como hemos estado escuchando, nos desafía
Ahora, este desafío Jesús sabe que es absolutamente contrario a nuestra naturaleza. Es absolutamente contracultural. Por eso entendemos que este desafío nunca lo vamos a poder llevar a cabo en nuestras propias fuerzas. No puede depender de nuestra intervención. Necesitamos que dependa de una intervención sobrenatural. Por eso el texto que Evelio nos ha dicho está dentro del contexto de Juan 13 hasta el Juan 17, de lo que conocemos como el discurso el gran discurso de despedida o el discurso del aposento alto. Podríamos imaginar que estamos hablando de estos capítulos como si estuviesen englobados en un corchete. Tenemos Juan 13 y el corchete se cierra en Juan 17. Después de este gran desafío de Juan 13, Jesús pasa enseñando capítulo 14, 15 y 16 de Juan sobre la venida del Espíritu Santo, ese poder sobrenatural de Dios mismo que hará posible que aceptemos y cumplamos con este desafío. Pero llegamos a Juan 17 y ahí Jesús no solamente ha dado la promesa del Espíritu Santo, sino que Jesús intercede por sus discípulos. Lo que conocemos como la oración sacerdotal. Al igual que Evelio nos habló, Juan 13 comienza hablando de que Jesús sabía que su hora había llegado. Y si tenéis la Biblia abierta, cuando vamos a Juan 17, en el primer versículo nos encontramos con esta misma idea. Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Y en el Evangelio de Juan, cada vez que se habla de la hora, está haciendo una alusión directa a ese momento en el que Jesús va a cumplir con la misión para la que ha venido, a ir a la cruz. En realidad, el lavamiento de pies de Juan 13 era un ejemplo visible de una realidad espiritual invisible. Jesús está lavando los pies de los discípulos y está anticipando el lavamiento en mayúscula que va a ocurrir en la cruz, como Evelio nos acaba de decir. Así que, imaginad, piensa, si tú supieras que solo te quedan unos días de vida, ¿qué harías con esos días de vida? Un día me lo preguntaron mis hijos. ¿Qué harías si te dijeran que te quedas solo una semana? Le di vueltas, ¿eh? ¿Qué harías tú si supieras que solo te quedan unos días de vida? Jesús sabía que le quedaban unos días. Sabía que iba a ir a la cruz, para eso había venido. Y me emociona pensar que Jesús, de sus múltiples opciones, escoge seguir amando a los suyos hasta el fin. Los amó con palabra, los amó con ejemplo y ahora los sigue amando a través de la oración. En realidad, la vida cristiana no tiene que ver solamente con nuestro conocimiento y con la imitación del Maestro. Tiene que ver con el poder del Espíritu Santo y con la obra sobrenatural. Por eso, para nosotros es imprescindible la palabra, es imprescindible la comunión, pero es imprescindible la oración. ¿Qué sería de nosotros sin la intervención de Dios y sin la respuesta a tantas oraciones? La primera parte de esta oración, si tenéis Juan 17 abierto, veis que tanto en el versículo 1 como en el versículo 5, Jesús pide: glorifica a tu Hijo. Si un hijo pide a su padre: glorifícame, y resulta que además tu padre es un rey, pues lo que entendemos es que está pidiendo una ceremonia con todo glamour, con toda pompa de coronación. Yo quiero mi parte del pastel, ¿no? Quiero mi parte del reino. Pero cuando Jesús está pidiendo glorifica a tu Hijo, Jesús lo que le está pidiendo al Padre es: Padre, ayúdame a ir a la cruz. Ayúdame a ir a la cruz porque no hay gloria contigo sin pasar por la cruz. En el Evangelio en Occidente creo que hemos perdido esta gran verdad. Y queremos que el Señor nos tenga en su gloria. Queremos que el Señor, cuando nos llame, nos glorifique a su lado, pero no queremos el camino que nos lleva a su lado.
Y ese camino tiene que ver con la cruz. Así que Jesús está pidiendo al Padre, ayúdame a hacer la misión para la que yo he venido aquí, la misión que te glorifica. Y para poder afrontar esa hora de la prueba, Jesús se afirma en su identidad, como escuchábamos esta mañana, ¿no? Sabiendo Jesús quién era, que había venido del Dios y a Dios iba, Jesús no tenía ninguna duda acerca de su identidad. La pregunta que yo a veces me hago es, ¿yo medito adecuadamente en mi identidad? Porque si realmente mi identidad no es mi mayor fuente de gozo, yo no voy a poder afirmarme para la misión que el Señor me ha encomendado. Así que se afirma en su identidad, pero se proyecta a la gloria futura que le aguarda. Pero Jesús sabe que de la misma manera que para él la hora de la prueba es una dificultad mayúscula, para nosotros, los discípulos que se quedaban y nosotros, la hora de la prueba también es una dificultad en ocasiones mayúscula. Y lo que hace Jesús es afirmar a sus discípulos. Y los afirma repetidamente con esta misma idea de que no tienes que llegar a ser hijo de Dios. Es un regalo. Ya lo eres. Y lo repite, si tenéis ahí la Biblia, en el versículo 2, en el 6, en el 9, en el 11, en el 12. Me los diste, le dice al Padre. Estos discípulos que están aquí son un regalo que tú me has hecho. Y esto me parece que es precioso también. Cuando nosotros miramos a nuestros hermanos, podemos mirarlos como gente que nos genera problemas, dificultades e inconvenientes. O podemos mirarles como aquellos regalos que el Padre ha dado al Hijo. Y a nosotros mismos también nos mira el Señor así, eso es maravilloso. Cuando tampoco tenemos ganas de soportarnos a nosotros mismos, ¿no? Es maravilloso pensar que el Señor nos vea como un regalo. Y es algo que reitera para que no nos olvidemos, porque es imprescindible afirmarnos en la identidad si queremos cumplir con la misión. Pero no solamente los prepara afirmándolos en esa identidad maravillosa, los prepara a través de la intercesión. Mirad, en esta oración, para no leer todo el texto, voy a ir yendo a algunos versículos y si queréis me podéis seguir. Vemos que llegamos al versículo 11 y dice, yo ya no estoy en el mundo, lo está diciendo anticipadamente, ya me voy a ir del mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, esto ya es un hecho consumado, no a los que posiblemente un día llegues a darme, a los que ya me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, como tú y yo somos uno. Me gusta cómo expresa la seguridad de la salvación un apologeta Vince Vital. Él dice con estas palabras, para Jesús, la seguridad de la salvación no está en la línea de llegada, sino que está en la línea de salida. Mientras que en cualquier sistema religioso, las personas experimentan una ansiedad tremenda porque no saben hasta el último día de su vida lo que va a pasar con ellos. Y Jesús está dejando claro, ya soy del Padre. Sigue en el versículo 13 diciendo, voy a ti, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo, el gozo del que hablaba Evelio hace un momento. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 20, pero no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí. ¿Por quién? Por la palabra de ellos. O sea, Jesús está dejando claro en su oración que hay una participación activa de nosotros como discípulos en que esta oración sea contestada. Y acaba en el versículo 21 diciendo, para que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En esta oración vemos que Jesús escoge muy bien qué pedir y qué no pedir. Y por eso en versículo 15 dice, no te ruego que los quites del mundo, pero sí te ruego. ¿Qué te ruego?
que los guardes del mal. Te ruego que los libres del mal. En esta oración podríamos decir que, no sé si te ha pasado alguna vez en una reunión de oración, que te sientas con una persona que conocías de hace mucho tiempo, oras con ella y de pronto dices, qué poco conocía yo a esta persona. Porque cuando oramos con alguien, descubrimos una serie de anhelos y de vida interior que no descubrimos de otras maneras, ¿no? Y cuando nos acercamos a esta oración, estamos descubriendo la parte más íntima del Señor Jesús en cuanto a sus grandes anhelos para con nosotros. Y para que sea más fácil de recordar, lo he agrupado en 3 esferas clave que le importan a Jesús, y cada una de estas esferas va a empezar con la letra C. La primera gran esfera es el carácter. A Jesús le importa más cómo somos que lo que hacemos. Por eso pide de 2 maneras diferentes que nuestro carácter sea transformado, que sea santificado, que seamos librados del mal y santificados a través de su palabra. No pidió que sus discípulos fuesen felices todos los días. Al Señor no le importa en gran manera nuestra felicidad ni nuestra comodidad, pero sí le importa nuestra santidad. Y un carácter transformado es lo más poderoso a la hora de poder llevar el Evangelio a otras personas. Y por el contrario, un carácter no transformado normalmente es un gran ruido a la hora de que una persona pueda plantearse seriamente qué tipo de Dios me estás comentando. Así que vivir en una relación cercana donde nos fiemos de Dios y donde verdaderamente creamos que la transformación que Él obra en nosotros es para bien, y no solo para bien nuestro, sino para bien de este mundo, es lo que nos lleva a amar ese sometimiento a la palabra. Nuestra primera necesidad, entonces, no es tanto lo que tiene que ver con circunstancias externas, no es tanto tener el marco idóneo que nosotros anhelamos, es tener una constante transformación de nuestro carácter, es experimentar el poder del Espíritu Santo y de la palabra cambiando nuestra vida, cambiando nuestros anhelos, cambiando nuestra forma de ser, poniendo en nosotros ese motor de querer servir a otros. Dijo alguien que no es la cuerda del látigo la que nos transforma, sino las cuerdas de amor de Dios atrayéndonos a Él, lo que nos transforma. El amor es la raíz de la que brota nuestra obediencia. Y no se ama por obediencia, se obedece por amor. Cuando nosotros perdemos las ganas de obedecer al Señor, lo que necesitamos es que el Señor renueve nuestro amor por Él. No necesitamos más conocimiento. Necesitamos que el Señor renueve nuestro amor por Él. Y cuando miramos su ejemplo de amor y de sacrificio, normalmente nuestro amor es renovado. No solo mostramos el amor a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, sino que solo somos capaces de obedecer sus mandamientos por amor. Los discípulos dicen que se les reconocía que habían estado con Jesús. ¿Por qué se les reconocía? Por la transformación de su carácter. No por lo que hacían, no todos tenían los mismos dones, no todos tenían las mismas capacidades, pero a todos se les notaba que habían estado con Jesús porque su vida había sido revolucionada. Así que si la primera área que vemos que le interesa a Jesús al punto de en esa última oración rogar al Padre tiene que ver con el carácter, la segunda tiene que ver con la comunión. Que sean uno. Esta idea se repite en este texto 5 veces. Y cuando algo se repite en la palabra de Dios no es porque no tenga otra cosa nueva que decir, es porque es muy importante. La unidad en la familia, la comunión, es consecuencia de compartir una identidad.
No es algo que nosotros tengamos que inventarnos, no es algo que nosotros tengamos que forzarnos, ni crearlo. Es algo que nos viene dado por compartir una misma identidad. Es un regalo, pero es verdad que nos hace responsables de cuidarlo como un regalo, de protegerlo, de alimentarlo. En la iglesia trabajamos como equipo y es algo que todos los que estamos aquí tenemos claro. Pero en un equipo hay muchos momentos en que el trabajo es cualquier cosa menos algo agradable y romántico. En un matrimonio también somos un equipo y a veces ponernos de acuerdo nos cuesta lo nuestro, ¿no? Cuanto más en una comunidad donde somos una familia mucho más grande. Por eso me gusta mucho que hay momentos del Evangelio que es como un destello en una sola frase, como cuando el apóstol Pablo dice a los filipenses, hablando en el contexto de misión, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si la gente nos tuviera que conocer solo por un rasgo, que nos conozcan por esa gentileza, como traducen otras versiones, vuestra amabilidad, vuestro amor, sea conocido de todos los hombres. Da igual que la gente no sepa nuestra teología, no la van a saber y seguramente la mayoría de la gente tampoco tiene gran interés en nuestra teología, pero la gente sí tiene interés en encontrar personas que aman genuinamente, porque eso no existe y eso no se puede plagiar y no se puede imitar. Pero si de verdad tenemos esta comunión sincera, es algo absolutamente poderoso. O como cuando en Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando de ese proceso de transformación, dejad vuestra antigua vida, vestíos de lo nuevo, pero llega un momento en el versículo 14 del capítulo 3 de Colosenses, que hace como un resumen y dice, sobre todas las cosas, como diciendo, si se os olvida todo lo que os he contado y os quedáis con una sola cosa, sobre todo lo que os he dicho, vestíos de amor. Porque es el vínculo perfecto. Y el término que se usa allí es como el término que se usa para pegamento. Ese pegamento perfecto para mantener la comunión. Me acuerdo de una vez que estábamos en Puerto Llano en unas jornadas interculturales y la concejala de ese momento de servicios sociales nos pidió que estuviésemos representando a la iglesia como parte de la mesa social. Era algo que normalmente hacemos cuando tienen algo y nos llaman, estamos en una mesa social o una mesa intercultural, ¿no? Y a esas jornadas vino como invitado, como ponente, un profesor de Derecho de la Universidad de allí de Ciudad Real. Y este hombre iba a dar la ponencia, pero la concejala me presentó, mira, Carmen, ella es la representante de la iglesia y tal, y me dijo, pues ahora cuando acabe la conferencia quiero hablar contigo. Y yo pensé, madre mía, seguro que este hombre ha tenido una mala experiencia con los evangélicos en algún lugar y yo estaba escuchando la conferencia con un oído y con otra parte pensando, madre mía, ¿qué me va a contar este hombre, no? Y cuando acabó la conferencia me dijo, mira, es un hombre además con muchas inquietudes en cuanto a derechos humanos, implicado en muchas tareas humanitarias, y me dice, mira, tengo muchísima curiosidad porque me llegan tan buenas noticias de la labor que hacéis las iglesias evangélicas integrando a la gente, que quisiera saber qué modelo de integración estáis siguiendo. Y ahí yo estaba por un momento, ¿cómo se lo explico sin que esto suene demasiado religioso o extraño, ¿no? Y me vino esta palabra, identidad. Entonces le dije, pues mira, realmente no tiene demasiado mérito lo que nosotros hacemos, porque la unidad que se produce en la comunidad tiene que ver con que cada uno sabe cuál es su identidad. O sea, la gente que llega de otros países sabe quién es, no le tenemos que convencer de su identidad. Y nosotros también lo sabemos. Entonces, desde el momento cero en que llegan, nuestro trabajo no es convencerles de que somos parte de una familia. Nuestro trabajo está enfocado a conocer su situación, sus necesidades, sus anhelos y todo aquello que de una manera práctica nosotros pudiéramos cubrir, que no son desafíos menores, pero realmente son desafíos muy secundarios, porque del convencimiento ya se encargó el Espíritu Santo. Y eso es algo maravilloso. A nosotros realmente lo que se nos encomienda es la parte bonita del trato.
porque es celebrar la identidad, con todas las dificultades que tiene mantener la comunión, ¿vale? Pero no tenemos que inventarnos nada, nos ha sido dado. Nos ha sido dada la identidad y nos ha sido dada la realidad de que somos una sola familia. Ahora nos toca cuidarla. ¿Por qué nos toca cuidarla? Por el énfasis que Jesús acaba de hacer. Porque el mundo no va a entender nuestra teología, pero sí ve la manera en la que nosotros experimentamos la teología, fundamentalmente a través del amor. Y es en ese punto donde llegamos a la tercera C, que es la última parte de la oración de Jesús, es la comisión. Versículo 20. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El deseo de Jesús no ha cambiado. Jesús sigue deseando lo mismo, que más personas lleguen a conocerle, que más personas lleguen a ser transformadas por este mensaje de amor del Evangelio. ¿La obra de Jesús fue perfecta? Claro que sí. Su mensaje y su ejemplo perfecto, completamente. Pero ahora las personas aceptan o no esta realidad en gran manera dependiendo de cómo nosotros hacemos visible esta gran verdad. Por eso es tan importante que Jesús esté orando en primer lugar por nuestro carácter, por un carácter que se parezca cada día más a Cristo, que se someta a la palabra, lo que conocemos como la santificación. La santificación no es algo místico de estar allí 8 horas todos los días meditando. La santificación es ir experimentando el poder del Espíritu Santo de manera que tengamos la capacidad de decir no a formas de vida que opacan, que oscurecen el mensaje del Evangelio y que nos alejan del propósito para el que hemos sido creados. Y una vez que decimos no a esa forma de vida, somos libres igualmente para decir sí y aceptar el gran reto que el Señor nos ha hecho. Me gustan las palabras de Tim Keller, que él dijo que por lo general no encontramos la fe solamente a través de argumentos, a través de información, a través de libros, sino a través de relaciones con cristianos imperfectos, pero llenos de amor. Seguiremos siendo imperfectos. Seguiremos estando en un proceso de reforma hasta que estemos allí en aquella gloria que anhelamos, ¿verdad? Pero sí podemos ir creciendo en esa semejanza al Señor y sobre todo se va a manifestar en el amor. Cuando pienso en que Jesús no solo oró en ese último momento antes de ir a la cruz, en ese periodo final, sino que Jesús sigue intercediendo por nosotros a día de hoy, me gusta traer a la mente que el Señor no ha cambiado de opinión y esas 3 grandes áreas siguen siendo importantes. Seguramente muchas de las oraciones que el Señor hace por cada uno de nosotros tienen que ver con eso, con que nuestro carácter siga siendo transformado, con que guardemos la unidad y manifestemos de la forma más clara que podamos al mundo que somos parte de una misma familia, y con el hecho de que estemos firmemente comprometidos con llevar este mensaje a todas aquellas personas que están en nuestro entorno y que aún no han conocido de Jesús. Y eso tiene una parte verbal, hay una parte en que es importante que nosotros hagamos todo lo posible por encontrar la manera de articular el mensaje del Evangelio de una manera que sea comprensible en este momento histórico que vivimos. Pero hay otra parte que tiene que ver con nuestro carácter, ese componente no verbal y esa forma de servirnos que viene a ejemplificar lo que estamos hablando con nuestros labios. Cuando somos afirmados en estas 3 áreas, el carácter, la comunión y la comisión, experimentamos de una forma especial el gozo de Cristo. Cuando somos afirmados en el carácter, en la comunión y en llevar la gran comisión, experimentamos
el gozo de Cristo. A veces creo que tenemos la tentación de buscar nuevas experiencias en nuevos eventos, pero las experiencias te van a dar algo que son como las burbujitas de la Coca-Cola, pero se te van a ir enseguida. Pero cuando enraizamos en estas grandes esferas de las que el Señor Jesús nos dejó constancia, el gozo es un gozo profundo, no son como las burbujitas. Es un gozo profundo que podemos seguir experimentando y disfrutando aún en medio de la prueba. Y muchas veces de una forma muy especial en medio de la prueba. La intercesión de Jesús englobó la totalidad de nuestra vida cristiana, nuestra identidad, propósito, el destino. Y por eso llegamos al versículo 24 y dice: aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Llegará un día en que Jesús no intercederá más por nosotros. No será necesario, porque estaremos con Él cara a cara. Llegará un día en que nosotros ya tampoco tendremos ocasión de interceder por muchas de las personas con las que vivimos a diario, porque será tarde si no aprovechamos el tiempo en su día. El Señor Jesús aprovechó el tiempo y nosotros somos desafiados a aprovechar el tiempo. No sabemos si nos quedan días, años, espero que a muchos, que sois muy jóvenes además, os queden muchos años. Lo cierto es que el tiempo sobre el que nosotros tenemos mayordomía es el tiempo presente. En ese tiempo podemos seguir enfocados en que el Señor nos transforme, en aportar todo lo que Él ha puesto en nosotros para formar comunidad y para llevar el Evangelio cumpliendo la gran comisión. Sabemos que este trabajo no va solo de esfuerzo ni de diseño de estrategia. Es un trabajo sobrenatural. Necesitamos orar. Necesitamos interceder por aquellos a los que le queremos llevar el Evangelio. Necesitamos interceder unos por otros. Que el Señor también nos libre del mal. Que el Señor ponga en nosotros un temor reverente. Porque es verdad que no vamos a perder la salvación. Pero sí que creo que muchas veces perdemos la bendición. La bendición de estar cumpliendo con el propósito para el que el Señor nos ha salvado. Pero el Señor nos llama una y otra vez y nos sigue llamando con cuerdas de amor. Mientras que llegue ese día en que estemos con Él, tenemos un desafío grande. No descuides el carácter. No tomes a la ligera la importancia de la santidad en tu vida. Afectará a tu iglesia local, afectará a tu propia vida, afectará a tu familia, afectará al grupo de trabajo con el que te relacionas cada día, afectará a aquel grupo de amigos a los que tú le quieres llevar el Evangelio. Si tienes ocasión de formarte para comunicar más efectivamente el Evangelio, aprovecha el tiempo, hazlo. Porque no sabemos por cuánto tiempo vamos a tener esa oportunidad de llevar el Evangelio a otros. A mí me emociona especialmente en esta mañana cuando estaba Rafa presentándonos, ¿no? Pues uno de los mayores regalos que el Señor nos ha permitido vivir es verles a ellos, ver a su madre, ver a tantas personas que un día escucharon el Evangelio y dijeron: esto es para mí. Y ver la transformación y ver la onda expansiva que supone que una persona acepte el Evangelio. Cuando una persona acepta el Evangelio, estás transformando generaciones futuras. Yo siempre pienso en la persona que se atrevió a llevarles el Evangelio a mis padres. Y ahora, cuando llega Navidad y nos hacemos una foto de familia, que somos 30 y muchos, pues yo digo: jolín, cuando vayamos al cielo tenemos una deuda con un hermano que se llama Miguel, que hizo el recorrido para llevarles el Evangelio a nuestros padres. Ese hombre transformó no solo la vida de mis padres, transformó la vida de toda una generación, y Dios quiera que esa onda expansiva siga a muchas generaciones más. Que el Señor nos ayude a aceptar el desafío confiando en su gracia y en el poder del Espíritu Santo.